En el primer capítulo, Marx enumera algunas características de la mercancía. La primera es el valor de uso. Con esto quiere decir que una mercancía tiene que ser útil para satisfacer alguna necesidad humana. La otra característica es que tiene que tener valor de cambio. Una mercancía tiene que tener un valor para ser intercambiado por otra mercancía. También hay otra que se llama fetichismo. Esto es no ver más allá del objeto que tiene trabajo incorporado. ¿Haces tu parte de Rami? Sí, sí, ahí voy. Ahí se ve bien. Sí, es del celu, profe, por eso puede ser. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, Marx sostiene que las mercancías se revisten de formas de valores de uso o cuerpo de mercancías. Esto significa que, por ejemplo, es el trigo, el lienzo, el hierro, etcétera. ¿Sí? Y se tiene su dualidad, que son objetos de uso y portadoras de valor, como por ejemplo el lienzo vendría a ser un objeto de uso y portadora de valor vendría a ser lo que es una campera. La objetividad de valores en la medida en que son expresiones de la misma unidad social del trabajo humano, su objetividad en cuanto a valores siendo de naturaleza puramente social. ¿Sí? Lo que es de naturaleza puramente social es el objeto en sí cuando es de valor de uso. Dice, poseen forma común de valor que contrasta con las formas naturales propias de sus valores de uso, la forma de dinero. La más simple relación de valor en la que existe entre una mercancía y otra determinada diferente. Es decir, por ejemplo, para que una mercancía se le pueda dar valor, se tiene que comparar con otra totalmente diferente. Bien. Forma simple o singular del valor. Por ejemplo, X mercancía A es igual a Y mercancía B. Por ejemplo, A son 20 varas de lienzo que valen B, que es una campera. Las dos mercancías desempeñan un papel diferente en la campera, mientras que la campera hace las veces de material para dicha expresión de valor. La primera mercancía tiene un valor activo y la segunda un valor pasivo. Mercancía A tiene un valor relativo y B un valor equivalente. No se puede expresar el valor del lienzo sobre el lienzo, sino sobre otra mercancía, por ejemplo, en este caso, en la campera. El contenido de la forma de valor. Para saber la expresión simple de una mercancía, se encierra la relación de dos mercancías. Esto es como lo que anteriormente mencionaba. Se debe considerar esa relación privándose de su aspecto cuantitativo. Solo se ve la proporción en que se equiparon determinadas cantidades de dos tipos diferentes de mercaderías. Las magnitudes de dos cosas diferentes no se comparan cuantitativamente. Solo cuando son expresiones de la misma unidad, son magnitudes de la misma denominación, por ende, ahí sí se puede medir, son conmensurables. Ambas mercancías no desempeñan el mismo papel, solo se expresa el valor del lienzo relacionándolo con la campera en calidad de equivalente suyo, u objeto intercambiable por ella. La relación de valor, la forma natural de mercancía B, deviene de la forma de valor de mercancía A. El valor de la mercancía A expresado en el valor de uso de mercancía B adopta la forma de valor relativo. La forma equivalente. Pido disculpas que se me nota muy nerviosa. Cuando la mercancía A
expresa su valor en el valor de mercancía B sea la forma de valor equivalente. La forma equivalente que adopta una mercancía es la forma en que es intercambiable por otra. El hecho de que mercancía B, sea la campera, sirva equivalente a otra mercancía A, por ejemplo, el lienzo, significa que está dada la proporción según la cual se pueden intercambiar entre sí. Como está dada la magnitud del lienzo, el valor de la campera, ya sea que la campera se exprese como equivalente y el lienzo como relativo o viceversa. La magnitud del valor de la campera quedará determinado por el tiempo de trabajo necesario para su producción. La forma de equivalente de una mercancía, no contiene ninguna determinación cuantitativa de valor. El valor de uso se convierte en la forma que se manifiesta su contrario, el valor. Una segunda particularidad de la forma de equivalente es que el trabajo concreto se convierte en la forma que manifiesta su contrario, que es el trabajo abstractamente humano. El trabajo concreto que oficia el trabajo humano, indiferenciado, ya sea el trabajo de sastre o el de textil, posee la forma de igualdad respecto a sus trabajos, y que, aunque sea trabajo privado, es trabajo en forma directamente social. Una tercera forma de equivalente es que el trabajo privado adopta la forma de su contrario del trabajo directamente social. Forma general de valor. El carácter modificado de la forma de valor, Romy, perdón, sí, eso lo hago yo. perdón. Ah, buenísimo. Ahí está bien. Bueno, la forma general de valor. Carácter modificado de la forma de valor. Las mercancías representan sus valores en un modo simple, es decir, que lo expresan en una mercancía y una manera unitaria, porque lo representan en la misma mercancía. Un ejemplo, 10 libras de té son iguales a 20 varas de lienzo y 40 libras de café es igual a 20 varas de lienzo. Por tanto, 10 libras de té son iguales a 40 libras de café. La relación de desarrollo entre la forma relativa de valor y forma de equivalente. Al grado de desarrollo de la forma relativa del valor corresponde el grado de desarrollo de la forma de equivalente. La forma aislada o relativa simple del valor de una mercancía convierte a otra en una equivalente singular. La forma desplegada del valor relativo imprime a las mercancías la forma de equivalente particulares de diferentes clases. La transición de la forma general de valor a la forma de dinero. Acá la forma equivalente general es una forma de valor abstracto. El dinero pasa a ser ese equivalente general. Muy bien, ahí sigo. ¿Está bien? ¿Ahí se ve bien? Sí, sí. Buenísimo. Bueno,
El proceso de intercambio. Acá ya estamos hablando del capítulo 2, ¿sí? Del capital. Para poder intercambiar mercancías, los poseedores de las mismas deben tener un vínculo entre sí. Esto ya puede ser mediante un contrato, que puede ser de manera legal. Un acuerdo en donde se apropia de la mercancía ajena al transferir la propia. Ambos se reconocen como propietarios privados y mediante un contrato, como había mencionado anteriormente, una relación económica. Toda mercancía son no valores de uso para sus poseedores y valores de uso para los no poseedores. Porque, por ejemplo, para poder intercambiar una mercadería, el poseedor no le, si no, no la llevaría, por ejemplo, al mercado para poder intercambiarla, sino más bien por ahí el valor que le encuentra es el de poder intercambiarla para obtener a cambio una mercancía que lo satisfaga. El intercambio es un proceso individual, aunque requiere realizar su mercancía como valor y convertirla en una mercancía de su agrado, ahí el intercambio es un proceso social general. Para convertir una mercancía determinada en equivalente general, se hace mediante un proceso social. De este modo, se convierte en dinero. El dinero constituye un proceso necesario, el proceso de intercambio, en el cual se equiparan de manera efectiva y recíproca los diversos productos de trabajo, transformándose en mercadería. En la misma medida en que se consuma la transformación de los productos del trabajo en mercancías, se lleva a cabo la transformación de la mercancía en dinero. Bueno, vamos a hablar de el capítulo 2 del Capital, crítica a la economía política, que es el proceso de intercambio. Las mercancías no pueden ir solas al mercado ni intercambiarse a sí mismas, comienza Marx. Son cosas y por tanto no oponen resistencia al hombre. Si se niegan a que se las tome, éste puede recurrir a la violencia para apoderarse de ellas. Esto es especialmente importante en el contexto de que se considera como mercancía entre telas, pieles, aperos y labranza, etc. Para que las cosas se puedan vincular entre sí como mercancías, es necesario que sus custodios se reconozcan el uno al otro como propietarios privados, de manera que solo con un acto voluntario común a ambos se puedan apropiar de la mercancía ajena al enajenar la propia. Esta relación jurídica, cuya forma es el contrato, es una relación entre voluntades, cuyo contenido queda dado por la relación económica misma. Las personas solo existirán aquí como representantes de las mercancías y poseedores de mercancías. Su propia mercancía no tiene para su poseedor ningún valor de uso directo. Si no fuera así, no la llevaría al mercado. Posee valor de uso para otros. Para su poseedor, su mercancía es medio de cambio, al ser portadora de valor de cambio. Todas las mercancías son no valores de uso para los poseedores y valores de uso para sus no poseedores. Por eso tienen que cambiar de dueño. Y ahí entra el intercambio. El intercambio realiza las mercancías como valores. Y éstas tienen que acreditarse primero como valores de uso antes de realizarse como valores y posteriormente como valores de uso. El trabajo humano empleado en ellas solo cuenta si se emplea de forma útil para otros, si satisface necesidades ajenas, y esto solo su intercambio lo puede demostrar.
Quien posee una mercancía quiere intercambiarla por otra que satisfaga sus necesidades. El intercambio es, por tanto, para él un proceso individual. Pero también quiere realizar su mercancía como valor y convertirla en otra mercancía que tenga valor para él y que valga lo mismo, con independencia del valor de uso que pudiera tener su mercancía para aquel con el que la intercambia. En este sentido, el intercambio sería un proceso social general. Sin embargo, el mismo proceso no puede ser a la vez exclusivamente individual y exclusivamente social general. Para un poseedor de mercancías, toda mercancía ajena es un equivalente particular de la suya y ésta es un equivalente general de todas las demás. Pero como esto se aplica a todos los poseedores y a todas las mercancías y ninguna es equivalente general para las demás, habrá que decir que las mercancías no se enfrentan entre sí como mercancías, sino como productos o valores de uso. De la mercancía a la forma de dinero, solo un acto social puede convertir a una mercancía determinada en equivalente general. La forma natural de esa mercancía se transforma en equivalente social vigente, en equivalente general, y a través del proceso social en función específicamente social de la mercancía apartada. Así se convierte en dinero. Esta cristalización, que es el dinero, constituye un producto necesario del proceso de intercambio, donde se equiparan efectiva y recíprocamente los diferentes productos del trabajo y así se transforman realmente en mercancías. Con la expansión del intercambio se desarrolla la antítesis entre valor de uso y valor de la mercancía, desdoblándose finalmente la mercancía en mercancía y dinero. Del mismo modo que se transforman los productos del trabajo en mercancía, se transforma la mercancía en dinero. Como se ha dicho, las cosas se transforman en mercancía a través del intercambio. Y si las cosas son intercambiables, es debido a la voluntad de sus poseedores de enajenarlas recíprocamente. Se consolida poco a poco la necesidad de objetos para el uso ajeno, y con la repetición se hace del intercambio un proceso social regular, que se va ligando a la necesidad de que una parte de los productos del trabajo se produzcan para el intercambio. Así se escinde la utilidad de las cosas para las necesidades inmediatas, valor de uso, de su utilidad para el intercambio, valor de cambio. Cuando se produce un intercambio entre dos tipos de mercancías, siempre ocurre que éstas se comparan en tanto que valores entre sí y con otra tercera, siempre la misma. Esa tercera mercancía se convierte en equivalente de otras mercancías diversas y por consiguiente adopta la forma de equivalente general social. El equivalente general brota y se desvanece en el contacto social y puede recaer unas veces en una y otra en otra mercancía. Con el desarrollo del intercambio mercantil, clases particulares de mercancías se convierten en equivalente general, cristalizándose en forma de dinero. La clase de mercancías a las que queda fijada esta naturaleza es fortuita
y depende de dos circunstancias: que sean los artículos de cambio más importantes provenientes del exterior, que sea el objeto de uso que constituye el elemento principal de la propiedad local enajenable. La forma de dinero recae en mercancías que sean adecuadas por su naturaleza para desempeñar la función social de equivalente general. Los metales preciosos, el oro y la plata, todas las porciones de estos materiales son iguales, mantienen una misma calidad uniforme y son divisibles a voluntad en partes que pueden reintegrarse sin perder sus mismas condiciones. Así, el valor de uso de la mercancía dineraria se desdobla en el valor de uso particular en cuanto que mercancía. El oro se usa para anillos colgantes y lo que sea necesario utilizarlo. Y en el valor de uso formal que se deriva de sus funciones sociales específicas. Las demás mercancías se comportan como mercancías particulares ante el dinero como mercancía general. La forma de dinero es el reflejo, adherido a la mercancía, de las relaciones entre todas las demás mercancías. El intercambio confiere a la mercancía que él mismo transforma en dinero, no en valor, sino la forma específica de valor que la caracteriza. Esto dio lugar a dos errores: que se considerara imaginario el valor del oro y la plata, y que el oro mismo sería un simple signo, ya que en algunas funciones el oro se puede reemplazar por signos. Esta concepción lleva implícita la idea de que la forma dinero es exterior a las cosas mismas y que sólo sería una mera forma de manifestación de las relaciones humanas ocultas detrás de ella. Si esto fuera así, toda mercancía sería un signo, porque en cuanto a valores, es sólo la envoltura objetiva del trabajo humano empleado en ella. Pero también conlleva la idea de que es producto arbitrario de la reflexión humana. Al igual que todas las mercancías, el dinero solo puede expresar relativamente su propia magnitud de valor en otras mercancías. Su valor lo determina el tiempo de trabajo requerido para su producción y se expresa en la cantidad de toda otra mercancía en la que se haya solidificado el mismo tiempo de trabajo. En cuanto entra en circulación como dinero, su valor ya está dado. La dificultad no está en entender que el dinero es una mercancía, sino en cómo, por qué, por intermedio de qué una mercancía es dinero. Una mercancía no parece transformarse en dinero porque todas las demás mercancías representan en ella sus valores, sino que, a la inversa, estas parecen representar en ella sus valores porque ella es dinero. La mediación se desvanece en su propio resultado, no dejando tras de sí huella alguna. El comportamiento de las personas en el proceso de producción y la figura de cosa que revisten sus relaciones de producción se manifiesta sobre todo en que los productos de su trabajo adoptan en general la forma de mercancía. El enigma que encierra el fetiche del dinero no es más que el enigma que encierra el fetiche de la mercancía.